Comienza La Zona Oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a la cita que ustedes y un servidor tenemos con el misterio. Hoy tenemos un programa muy especial. Hemos abierto el viejo archivo y hemos encontrado uno de esos casos que en su día tuvieron bastante repercusión a nivel mundial. Hace poco estuvimos hablando con un sacerdote que ha realizado exorcismos, nos referimos al padre Fortea, pero hoy les expondremos todo lo que ocurrió con dos chicos a los que les tuvo que ser practicado un exorcismo. Los endemoniados de Ilfurt podrán comprobar lo impresionante que es todo lo que les ocurrió. Estará perfectamente ambientado, recreando los momentos intensos que se vivieron en su día. Y en la segunda parte les hablaremos de la prensa del misterio, que este mes viene muy cargada. Y también, si tenemos tiempo, hablaremos de las jornadas de parapsicología que se están celebrando en Madrid y que dirige el padre José María Pilón. Recuerden que nos pueden visitar en internet www.zonaocultaradio.com y si nos quieren escuchar a través de internet lo podrán hacer a través de www.somosradio.com. No se pierdan el programa de hoy, tendremos momentos muy intensos. Hoy en tareas de locución, Aurora de la Iglesia y Javier Lunaro. Reciban los saludos de David Benito. Comenzamos. Si desea escribirnos, esta es nuestra dirección. Somos Radio, programa La Zona Oculta, Paseo de los Españoles 17, 28491, Navacerrada, Madrid. www.zonaocultaradio.com. La Zona Oculta, un viaje hacia lo desconocido. Con David Benito. Casos inexplicables. ¡Métete la polla por el culo, maldito puerco degenerado! ¡Hijo puta! ¡Silencio! Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día. Danosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Con tu poder defiende mi corazón. Hombres orgullosos se han alzado contra mí y ahora seres violentos me atormentan. Pero Dios es mi consuelo. Sustenta mi vida. Él me asiste en todas mis necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Salva a tu sierva. Que ha puesto en ti su confianza, Señor. Entra en ella como una torre fortificada. Frente al enemigo. No permitas que el enemigo pueda con nosotros. La iniquidad no querrá dañar. Tu madre está viendo con los Señor, escucha mi oración. Vamos, tranquila. Señor, esté contigo. Y con justicia. Oremos. Oh Señor, Padre Todopoderoso, Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que arrojaste para siempre al cielo. Escuchaban un fragmento de la película El Exorcista. La verdad es que viene muy a cuento por la temática y todo lo que vamos a hablarles hoy. Hoy les vamos a contar uno de los casos más sonados de posesión, porque existe realmente la posesión demoníaca y a su vez nos formulamos otras preguntas. ¿Existe el demonio? ¿Es este ser el que entra en el cuerpo de las personas o son simplemente seres procedentes de la oscuridad, sin ningún tipo de relevancia? Personalmente, es una opinión, me cuesta creer en la existencia del demonio, pero esto lo dejaremos para el final.
lo que primero vamos a hacer es exponerles este asombroso caso, los endemoniados de Erfurt. Después, ustedes tendrán elementos para juzgar. Y para meternos de lleno en el caso nos vamos a guiar por una joya literaria del mundo de lo paranormal. Es el libro La posesión diabólica de Corrado Balducci. En España, si no recuerdo mal, la última edición fue del año 1975, creo, no sé si me estoy equivocando. Bueno, 75 aproximadamente, y creo que la editorial era Plaza y Janés. La edición que yo poseo, la verdad es que es extranjera, que no se puede adquirir. Y en nuestro país actualmente es difícil conseguirlo. Pues toda la información referente a este caso, el autor a su vez lo toma de otro libro, del padre Suter. Bueno, pues el extraño suceso, para comenzar con el caso, tuvo lugar entre los años 1864 y 1869, durante aproximadamente 4 o 5 años. Y el experto en esta temática, Corrado Balducci, aclara que no hay ninguna duda en cuanto a todo lo sucedido. La veracidad es irrefutable. Y es que muchas personas escépticas fueron las que investigaron el caso, pues ninguna de ellas pudo negar los fenómenos que allí ocurrían. Además es que ni uno solo de ellos ha podido dar una explicación lógica. Hubo testigos de excepción, pues tales como el señor Tres, que era el alcalde del lugar, varios médicos, con algo muy importante, y es que eran de diferentes creencias. También el padre Bray, que era párroco de Erfurt, y varios teólogos y muchos religiosos también. Todos estos testigos son los que pudieron comprobar todo lo que allí estaba sucediendo. Desde luego que esas personas no eran un don nadie, más bien, y ellos eran eminencias dentro de su especialidad. Y decir que el lugar está situado al sur de la provincia de Alsacia, en Francia. Allí se encuentra esta aldea donde ocurrió todo, Erfurt. Y es que el terrible suceso tuvo lugar en el seno de la familia Warner. 2 hermanos son los protagonistas de todos los acontecimientos. Uno de ellos se llamaba Teobaldo y nació el 21 de agosto de 1855. Y el otro, que se llamaba José, nació el 29 de abril de 1857. Por aquel entonces los chicos eran unos niños, eran bastante pequeños, contaban con 9 y 7 años respectivamente. Bueno, hay que aclarar que era una familia completamente normal, como otra cualquiera. El padre pues era un vendedor ambulante y la madre se dedicaba únicamente a cuidar de sus hijos. Pero en 1864 algo raro les comenzó a ocurrir. Los médicos no lograban dar con la enfermedad que estaban padeciendo, y es que los tratamientos no llegaban a surtir efecto. Teobaldo estaba perdiendo muchísimo peso, adelgazaba sin parar, y es que estaba en los huesos. Y hubo una fecha muy importante, el 25 de septiembre. Fue un claro punto de inflexión en todo este asunto. Los extraños fenómenos, que ahora desglosaremos, comenzaban a presentarse en los chicos. ¿Y qué es lo que ocurría? Pues fíjense, los chicos golpeaban muebles y diferentes objetos de la casa con una fuerza pues nada usual en personas de su edad. Y nunca presentaban signos de cansancio. Siempre estaban como una rosa. Y otro asunto a destacar es el hambre que tenían. Los hermanos comían y comían sin parar, sin conseguir saciar el apetito. Comían como animales. Y después de pegarse esas comilonas, ¿qué ocurría? Que el estómago se les comenzaba a hinchar, pero ellos seguían teniendo ganas de comer más y más. Pues claro, después de los atracones llegaban fuertes pinchazos en el estómago. Decían
que parecía, ellos declaraban, que parecía que tenían un monstruo en su estómago. Pues uno de ellos, Teobaldo, tenía una visión que nadie más era capaz de presenciar. Estamos hablando de la fenomenología en general, después iremos profundizando. Pues Teobaldo, que era el mayor, 9 años, tenía, como decía, una visión que nadie podía presenciar. Él veía un ser un tanto extraño. Era lo siguiente, tenía el cuerpo totalmente cubierto de plumas sucias. Desprendían un olor bastante pestilente. Pico de pato, garras de felino y patas de caballo. Era un ser, una bestia, más que un ser. Pues ese extraño ser, o bestia, como lo quieran llamar, lo que hacía era atemorizar al chico. Y amenazaba con estrangularle. Y la reacción del chico era bastante valiente, era abalanzarse contra él. Y fíjense que lo que sucedía después era muy curioso. El chico le arrancaba las plumas a esa bestia y estas se lograban materializar, las podían ver todos los presentes. O sea, una vez que estaban arrancadas del cuerpo de la bestia, todo el mundo que había allí podía verlas. Y además, es que es algo muy significativo, ¿no? Porque este tipo de seres suelen desprender un olor bastante pestilente, al igual que en otras ocasiones hemos contado, que el olor a rosas, a incienso, a vela, pues se puede adjudicar, muchos lo adjudican, a que es la figura de Jesucristo, la Virgen o el Espíritu Santo. A este tipo de seres, pues siempre les acompaña un olor bastante desagradable. Pues las plumas, con las plumas sucedía esto. Todos, pero no solo el chico, sino todos los allí presentes sentían el mal olor. Y después de investigarlo con detalle, se llegó a la conclusión de que no existía ningún truco, que la materialización de las asquerosas plumas era real y era inexplicable. Incluso en algunas ocasiones, cuando sentían fuertes dolores de estómago, llegaban a vomitar espuma junto con las plumas. ¿Hasta qué punto llegaría el caso? Llegaban a vomitar las plumas. Y otro fenómeno destacable es el del calor. Fíjense, en pleno invierno y solo en su habitación, el resto de la casa no, le resultaba imposible aguantar las altas temperaturas a las que llegaba a estar la habitación. Y este horrible ser, pues claro, enfurecía gritando lo siguiente, lo escuchamos. Soy un buen fogonero, ¿no es verdad? Si vienen a mi casa no los dejaré sufrir el frío, estén seguros. Luego hablaremos de dónde puede proceder el calor, supuesto calor que podía notarse en la habitación. Bueno, también hablamos de otro asunto, y es que los cambios bruscos de actitud también suele ser algo frecuente en este tipo de situaciones. Los niños estaban muy tranquilos y en cuestión de segundos comenzaban a gritar y se ponían excesivamente nerviosos. Y además su voz se volvía más ronca, cambiaba el tono. Y curiosamente, a la vez que ellos hablaban con esa desagradable voz, podía observarse que ellos no llegaban a mover sus labios. Ellos no hablaban. Aparentemente los fonemas, podemos decir que no parecían pertenecer a los chicos, pero sí salían de su cuerpo. Y según cuenta Corrado Balducci, estaban poseídos por 2 demonios, o seres oscuros, según lo quieran mirar. Teobaldo tenía en su cuerpo a Oribas Yepes, que era, según parece, conde del infierno y comandante de 71 legiones. Dato bueno, lo damos por dar, pero no creo que tenga demasiada relevancia. Y referente a José, solo se supo que el nombre de uno de los 2 malignos seres era Solaleciel. Y referente a todo lo sagrado, los 2 posesos podemos decir que sentían verdadera repugnancia
hacia todo lo religioso. En el momento que una persona se acercaba a ellos con algún objeto religioso, los chicos se enfurecían notablemente y comenzaban a gritar. Estaba claro. Y, por ejemplo, nombres tales como María, Jesús, José, etcétera, muchos nombres, pues califiquémoslo de santos o bíblicos, hacían que comenzasen a temblar los chicos. Fíjense que tenían 7 y 9 años, tampoco creo que tuviesen mucha cultura en cuanto a la religión se refiere. Pues sentían cierto temor que expresaban con insultos al oír estos nombres o acercarles un objeto. Y qué curioso, que es algo parecido a lo que ocurre a ciertos presentadores o presentadoras de televisión, que su miedo lo expresan riéndose de la gente. No digo ninguno en concreto, seguro que ya todos saben a quién me refiero, no hay que ser demasiado listo. Si lo han visto por televisión alguna vez, está claro. Que expresan el miedo, el auténtico pavor que sienten, porque me consta, no voy a decir quién, pero me lo ha dicho, que sienten algunos profesionales, que ríen luego de estos temas, sienten auténtico pavor. Bueno, cambiemos de tema, sigamos con los endemoniados de Ilford. Bueno, pues el caso es que tampoco querían asistir a lugares sagrados ni a cualquier tipo de celebración religiosa, aparte de sentir repugnancia por los objetos y por los nombres. Pues a este tipo de eventos, a las celebraciones religiosas, los chicos reaccionaban nuevamente con insultos que incluso ellos nunca antes habían podido escuchar. Eran muy fuertes los insultos. Y es que estaba claro que ellos no eran quienes estaban hablando a través de su cuerpo. Y una vez ocurrió algo muy esclarecedor. A los chicos les fueron entregados unos higos bendecidos por un sacerdote. Y fíjense lo que hicieron. Sin saber que habían sido bendecidos, Ellos aparentemente, bueno, pues tenían los higos como si de otra fruta se tratase. Comida, únicamente comida. Bueno, pues ellos los rechazaron de inmediato. Decían que no querían tomarse, textualmente, esas cabezas de ratones que previamente habían sido envenenadas por el enemigo. Sorprendente. Y cómo no, el rosario también les provocaba bastante nerviosismo. Alguna que otra vez llegaron a colocarles un rosario en la cama mientras estaban durmiendo, ellos estaban dormidos. Y la reacción no se hizo esperar ni un instante. O sea, rápidamente los chicos saltaron de la cama y se metieron debajo de la cama. Pues de allí, fíjense, no salían hasta que el rosario era retirado de lo que era el colchón. Y como sentían tanto asco por el religioso, pues en un día que donde todos estaban practicando el ayuno, el chico mayor, Teobaldo, se puso como una auténtica fiera, exigiendo carne para comer. Quería romper el ayuno. Y además se tomó tintes dramáticos, porque es que amenazaba con tirarse por la ventana si no le era entregada la carne. Utilizaban también términos totalmente contrapuestos para definir a todo lo referente a la iglesia o lo religioso. Fíjense, a la iglesia la denominaban pocilga, a rezar, rebuznar. Al rosario decían que era la cola de gato y otras muchas burradas. A continuación vamos a escuchar lo que le dijeron al señor 3. Cuando ustedes acuden a la pocilga y levantan las manos y rebuznan, se dirigen hacia lo alto, pero los que no lo hacen, esos vienen con nosotros. Y cómo no, pues ya lo decíamos que por el agua bendita tenían auténtico pánico. Fíjense, en una ocasión el alcalde de Ilford esparció sobre los dedos de Teobaldo lo que era agua bendita y se imaginan su reacción. Pues comenzó a presentar una crisis nerviosa y se refugió debajo de una mesa para protegerse. Estaba aterrorizado. Incluso la religiosa que le llevaba la comida, en cuanto le rozaba, pues ya fuese con agua bendita o con algún objeto religioso, los chicos en todo momento se agitaban notablemente. No es que los chicos estuviesen pendientes
por si les tocaba, sino que si de una forma, pues, sin querer, les rozaba con algún objeto sin que ellos fuesen conscientes, en ese momento los chicos comenzaban a agitarse. Y además es que por más que intentaban engañarles, no era posible. La señora Brobeck, que era una vecina, intentó mezclar con una medicina algo de agua bendita. Al tomarse esta medicina, las palabras de los hermanos fueron las siguientes. Vaciaríamos todas las botellas de la farmacia antes que aceptar una gota de agua de la señora Brobeck. Aunque también hay que decir que el agua bendita también traía consecuencias positivas. En muchas ocasiones provocaba repugnancia, como hemos estado contando, pero en otras llegaba a calmar a los chicos. Varias veces el agua hizo que los niños volvieran a controlar totalmente su cuerpo. Dejaban de gritar, de decir insultos y además de sufrir esa agitación de la que hablábamos. Y cuando la habitación de los hermanos comenzaba a calentarse, como ya hemos hablado antes, como decían ellos, por el calor que venía directo del infierno a través de los malignos, algo que yo pongo en duda que sea eso exactamente, pero bueno, el caso es que cuando ocurría esto, los chicos eran rociados con agua bendita y la temperatura comenzaba a bajar instantáneamente. Las religiosas que los atendían, incluso el padre de los chicos, pudieron ser testigos de todos estos hechos. Y hay algo que merece una mención especial. Y es que, a pesar de despotricar de una forma tan agresiva, referente a todo lo considerado de alguna forma santo, por la Virgen sentían un profundo respeto. No se atrevían a decir nada en su contra. Era impresionante. En alguna ocasión se les llegó a preguntar por qué sentían tal respeto y los endemoniados decían que no tenían derecho, que ellos no tenían el poder, ni tenían derecho, que la marioneta de la cruz, refiriéndose a Jesucristo, se lo había prohibido. Y esto es algo muy interesante. Vemos que este ser no tiene tanto poder como la Iglesia ha querido darle. Siempre le ha dado muchísimo poder, eso sí, para atemorizar a las personas. Y en segundo lugar, el profundo respeto que Jesús siente, según el ser diabólico, hacia su madre, la Virgen. Y por descontado, estas palabras harían que la teoría que muchos tienen del bien y el mal, hablando de Dios y el demonio, pues como dos seres que se pueden equiparar, caiga por su propio peso. Este es otro tema y ya profundizaremos tranquilamente otro día. Bueno, pues los sacerdotes, hay que decir también que eran los más repudiados por los endemoniados. Llegaban a llamarles cuervos, puercos, enemigos y otras muchas barbaridades. Uno de estos religiosos, de los que estaban allí, que se encargaba de velar por los chicos, era el padre Stump. Pues tuvo la mala suerte de ser una de esas personas en quien estos seres descargaban su ira. Decían que iban a ir detrás de él para atormentarlo, porque a ver si reventaba ya de una maldita vez. Unas palabras bastante crueles. Bueno, pues un día este citado religioso venía desde Estrasburgo para ver cómo se encontraba Teobaldo, y este le vio desde la ventana. Comenzó a reírse de una forma diabólica, y algo negativo estaba tramando el posesor. Bueno, pues el religioso había hecho un viaje en carroza, y justo antes de llegar, casi al instante de que Teobaldo lo hubiera visto por la ventana, se desprendió una rueda de la carroza que provocó un pequeño accidente en el que afortunadamente no ocurrió nada. Pues las risotadas del chico eran impresionantes. Aunque los sacerdotes no eran los únicos, otros vecinos también tuvieron que sufrir las malas artes de los seres malignos. Uno de ellos era Benjamin Kleiber.
que en diferentes ocasiones pues, tuvo que avisar al párroco para que su casa fuese bendecida. Y a otros vecinos, durante una noche, fíjense qué crueldad, les destruyó totalmente las abejas de 20 colmenas. No, destruyó o se cargó directamente a las abejas. Todas fueron descabezadas, cuerpo por un lado y la cabeza por otro. Y también merece la pena resaltar lo que le ocurrió al señor 3. Justo cuando salía de la habitación de los endemoniados a visitarlos, le dijeron que tenían que saldar una cuenta con él. Y al poco tiempo, una de sus vacas se rompió una pata. Los dos endemoniados se reían muchísimo al ver esto, pero siguieron. Podría haber sido pues casualidad que al decirle eso se hubiese roto la pata a la vaca. Pero es que le dijeron que aún no habían terminado, ellos se adjudicaron la rotura de la pata y días más tarde 2 terneros murieron de una forma muy misteriosa. No sabían que era lo que les había provocado la muerte. Pues todo esto y otras muchas travesuras, aunque travesura suena demasiado infantil, fueron las que provocaron estos 2 chicos en el vecindario. La xenoglosia, seguro que han oído hablar de ello. Es la capacidad de hablar y entender lenguas que no han sido estudiadas previamente y que por lo tanto pues no tienen ninguna explicación. Ya estuvimos hablando aquí de los estigmatizados y con el Padre Pío y demás. Pues este es otro de los fenómenos que se producían en los chicos. Entendían y respondían, pero además sin dudar ni un segundo, en francés, en latín, en inglés, incluso dialectos de Francia y de España. Teobaldo dijeron que podía hablar perfectamente cualquier idioma y durante algunos días estuvo hablando un francés castizo. Al igual que si una persona de ahora, un chico de 9 años, se pone a hablar castellano antiguo, que no tiene explicación. Pues varios estudiantes de idiomas tuvieron la oportunidad de hablar con los chicos. Pidieron permiso para ver si podían entrar a verlos. Pues en algunas ocasiones los chicos contestaban al instante, además totalmente en relación a la pregunta en francés, y en alguna que otra ocasión la respuesta se produjo, ojo, en alemán. Y también los chicos tenían un conocimiento impresionante. Tenían datos que todos explicaban cómo los conocían. Y es que fueron varias las ocasiones en las que los endemoniados conocían perfectamente lo que los demás estaban pensando. Y también tenían, como no, visión de futuro. Y llegaban a encontrar objetos que se hallaban escondidos, que sus familiares habían escondido. Ellos sabían perfectamente dónde estaban. Y estremecedor fue lo que les ocurrió a 2 religiosas. Además, previamente habían sido enviadas por la autoridad episcopal para atender a estos 2, pongamos, endemoniados. Pues una vez que llegaron a la estación del pueblo, fueron trasladadas a la casa de la familia Barner, y los hermanos, justo al momento de verlas, pronunciaron sus nombres, y no las conocían de nada. Incluso llegaron a nombrar a los hermanos de las religiosas, nombres que coincidían plenamente con los reales. Incluso datos de su vida que solo ellas podían conocer. Nadie de los que estaban allí presentes conocían tanta información. Y cuando Sor Métula y Sor Severa, que así se llamaban las religiosas, cuando estaban al frente con los endemoniados, José, que era el pequeño, les dijo lo siguiente, que si le regalaran una pequeña botella azul que tenía, le proporcionaría una gran alegría. Y qué curioso que la botella azul a la que se refería José aún estaba metida en el equipaje de la religiosa, que para más Inri todavía estaba en la estación. Sor Severa, desde luego, que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo, y casi sin habla, de lo sorprendida que estaba, le dijo lo siguiente al alcalde: sí,
Tengo verdaderamente en mi baúl un frasco azul lleno de éter para mi uso personal. Y hay otro episodio que resultó tremendamente dramático. Y es que Teobaldo quiso tirar de una cuerda para tocar una campana. Y los allí presentes le preguntaron pues, que qué era lo que estaba haciendo. El porqué de los toques de difuntos. Las campanas sonaban como si hubiese un muerto. La respuesta del chico de Teobaldo fue inmediata. Dijo que las tocaba por Gregorio Künigel. Y aquí viene lo dramático, muy dramático lo de esta situación. Allí se encontraba la hija de este señor, la hija de Gregorio Künigel. Mentiroso. Mi padre está muy bien y trabaja como albañil en la construcción de un pequeño seminario. Así puede ser, pero debes saber que ha caído. Y si no crees, ve y confírmalo. La chica se fue corriendo inmediatamente para comprobar si era real lo que estaba sucediendo, lo que estaba diciendo el endemoniado, y tristemente pudo confirmar que su padre se había caído de un andamio y se había roto la columna. Estaba muerto. Y como también se ha presentado en algunas películas relacionadas con la posesión, algo que suele hacer es sacar los trapos sucios. Comienzan a decir los miedos, los temores, los secretos, incluso los delitos que una persona ha cometido a lo largo de su vida, aunque el mismo protagonista ni se acuerde. Pues los endemoniados llegaron a dejar en clara evidencia a varias de las personas que allí se encontraban. Conocían hasta el más mínimo detalle. Y otro de los fenómenos que más impresionan, tanto en las posesiones como en los místicos, es la levitación. En varias ocasiones se llegó a ver a los niños sentados en una silla que a su vez estaba levitando. No había ningún contacto con el suelo. Estaba totalmente despegada del suelo. Algo que hoy por hoy nos es imposible explicar. Y como decía antes, es algo que también ocurre en los grandes místicos. De alguna forma, la posesión y los fenómenos místicos están ligados y al mismo tiempo tan distantes por la santidad y los seres diabólicos. Bueno, y hablamos también de la telequinesis. Y es que lo que hoy estamos contando es uno de los casos más relevantes jamás ocurrido. Se unieron gran cantidad de fenómenos. El movimiento de objetos, la telequinesis. Fíjense, le colocaron a uno de ellos un escapulario en un hombre, en un hombro, e inmediatamente fue despedido el escapulario. Salió despedido y salió volando sin que el niño se moviera lo más mínimo. El niño estaba quieto y de pronto el escapulario salió despedido. O si no, un crucifijo que en cuanto se acercaron a José quedó completamente deformado y en forma de X. ¿Y qué harían ustedes si vieran todo esto? Fíjense, los niños sentados y de pronto las sillas comenzaban a moverse solas. Al final terminaba el niño despedido hacia un lado y la silla hacia el lado contrario. Tiene que ser algo impresionante. Y además los niños presentaban unas cualidades imposibles en un ser humano. Según contaron algunos testigos, vieron trepar a los chicos por árboles como auténticos gatos. Trepaban, vamos, perfectamente. Pero impresionante fue lo vivido por un policía, el gendarme Werner. Una tarde de febrero de 1869, yo me encontraba en compañía de los niños. Poca gente estaba alrededor de ellos en ese momento. Desde hacía muchos días ellos se mantenían calmados porque decían, Lucifer frecuenta los bailes. Mamá Barber aprovechó este descanso para atender la cama de los hijos. Los hijos se sentaron en mangas de camisa, cada uno en una silla junto a la estufa. Al retirarme, me detuve un poco en un descanso de la escalera para cambiar unas palabras con el señor Finn, el jefe de estación, que acababa de subir.
De pronto escuchamos un clamor proveniente de la habitación de los niños. Entramos precipitadamente y vimos a Tebaldo suspendido en el aire por una fuerza misteriosa, a unos 30-40 centímetros por encima de su silla. Permaneció unos minutos en esa posición. Los allí presentes estaban impresionadísimos. A mis preguntas, los padres de los niños y otros testigos me aseguraron que de hecho se había repetido varias veces en ambos, y el niño menor confirmó sus palabras. Y hay otra cosa que me sorprendió muchísimo. Yo acepto que para esto que les voy a contar hay opiniones de todo tipo. Los endemoniados afirmaban que lo que se sentía en el paraíso era maravilloso. En el paraíso nos referimos al cielo, así lo decían ellos, y ellos no lo podrían sentir nunca, que darían muchas cosas a cambio de poder estar allí. Pues llegaron a decir que serían capaces de arrastrarse miles de años sobre puntas de aguja y que caminarían sobre cuchillas afiladas con tal de ascender al paraíso. Referente a esto, no tengo nada que objetar. Y aquí viene lo que estoy en total desacuerdo. Dijeron que la Iglesia Católica enseña la verdad acerca del infierno y a su vez afirmó que el fuego del infierno no es como lo imaginamos, sino que es mucho peor de lo que pensamos y que además los condenados allí sufren de una forma inimaginable. Y me extraña por varios motivos. En primer lugar, pienso que ninguna religión, ojo, ninguna, tiene la verdad absoluta. Ninguna. Y en segundo lugar, no me trago la idea del infierno, que fue una invención de la Iglesia Católica para atemorizar a la gente y hacer que pagasen, pues, grandes sumas de dinero, entre otras muchísimas aberraciones. Y no nos olvidemos que en el caso de las posesiones se miente muchísimo. Y aquí podrían estar mintiendo para asustar a las personas. No es algo que diga yo. Si es que existen varias hipótesis que formulan algunos estudios, incluso, bueno, pues gente que ha estudiado, supuestos estudiosos del tema, supuestos no estudiosos, incluso algunos que dicen ser iluminados. Pues esta hipótesis dice lo siguiente: pues qué mejor forma de confundir a las personas que hacerles creer que la Iglesia Católica posee la verdad absoluta, y encima haciendo especial hincapié en sus errores e invenciones. Y ya lo he dicho en programas anteriores y lo vuelvo a repetir, no tengo un afán persecutorio por la Iglesia Católica. Tiene cosas malas como también tiene cosas muy positivas. Yo, como se suele decir, no me caso con nadie. Tengo mis ideas, ya que pues las conocen de sobra, y en muchas ocasiones he llegado a ellas a través de la investigación. En muchas ocasiones, a través de la investigación. Y desde luego que eso no me lo va a quitar nadie. Pues no me creo los cuentos chinos del infierno. No me los creo. Pero bueno, ese no es el tema de hoy, así que prosigamos con los endemoniados. Pues después de toda la fenomenología que tuvo lugar, y después de que casi 3 años de fenómenos, después de 3 años, la Iglesia no quiso aceptarlo, después de ese tiempo dieron permiso para realizar el exorcismo. El 13 de abril de 1869, Monseñor Enraes, que era obispo de Estrasburgo, nombró una comisión de 3 eclesiásticos para la realización no del exorcismo, sino de una investigación. Y en poco tiempo los 3 pudieron comprobar que no existía ninguna duda en torno a la posible posesión de los chicos. Pues decidieron que primero realizarían un exorcismo con Teobaldo, al que, bueno, pues le alejarían de su casa y lo trasladarían a un lugar que estuviese alejado y con más tranquilidad, para no crear esa expectación entre los más curiosos. Bueno, pues el traslado se produjo en septiembre y fue acompañado por su madre. El lugar elegido fue el orfanato de San Carlos, en Siltigheim, y el 3 de octubre se llevó a cabo la ceremonia. Llevaron a Teobaldo a la fuerza a la capilla. Él no quería ir. Su cara estaba irreconocible, pues por el gesto y el color, estaba a disgusto y estaba muy congestionado. Incluso le salía espuma por los labios. Ya durante el exorcismo, cada vez que el padre Ramser
tocaba el pecho del chico con un crucifijo, fíjense lo que ocurría, y es que comenzaba a levitar y se hinchaba enormemente. Y el padre Soquat, que era el encargado del exorcismo, fue pronunciando los distintos restos del ritual romano. El chico comenzaba a gritar, decía: fuera de aquí, canalla, sucio, todo tipo de improperios. Pues al escuchar el Gloria Patri, el endemoniado enloqueció y sus gritos fueron en aumento. Decía que no quería, que le dejasen en paz. Y justo antes de que se procediese a la lectura del Evangelio de San Juan, el sacerdote trazó pequeñas cruces por diferentes partes del cuerpo de Teobaldo. Fíjese la reacción del chico: comenzó a aullar e intentó morder la mano del cura. El sacerdote lo que hacía era intentar averiguar cuál era el nombre del chico. Quería saber ante a quién se enfrentaba. Le ordenó en varias ocasiones que en nombre de Dios abandonase el cuerpo de Teobaldo, pero este se negaba. Decía que aún no había llegado la hora de irse. Y finalmente, esta primera sesión tuvo que ser aplazada a otro día por el cansancio del sacerdote. Al día siguiente se retomó el exorcismo y después de atar al chico, el sacerdote siguió ordenándole que se fuera del cuerpo y, como no, ese maligno seguía negándose. Aún no era su hora. Pues fueron muchísimas las veces que el sacerdote le ordenó irse y que no quería. Hasta que por fin el sacerdote le dijo que en nombre de la Virgen María le ordenaba que se marchase y que dejase tranquilo al chico. Y ante la sorpresa del sacerdote, el maligno dijo que ahora se veía obligado a marcharse porque la Virgen lo había ordenado. Fíjese qué curioso. Seguidamente el chico comenzó a agitarse fuertemente para después lanzar un fuerte grito y caer como muerto en el suelo. Pues al final pudieron comprobar que Teobaldo ya estaba liberado, que ya no reaccionaba de forma violenta cuando le acercaban un crucifijo o agua bendita, y su conducta era la de antes de estar poseído. El primero de los chicos ya estaba liberado. Y una vez que regresó a su casa, pues su actitud, como decíamos, era la de antes. Era un chico normal y en torno a él ya no se producían extraños fenómenos. Pero ahora quedaba su hermano, José. Y nada más llegar, la madre le ofreció unas medallas que estaban bendecidas, que había recogido en este lugar donde se había realizado el exorcismo. Y lo que hizo fue tirarlas al suelo, las pisoteó y empezó a gritar como un loco. Había que tomar cartas en el asunto porque la cosa cada vez estaba empeorando. Y al poco tiempo llegó la autorización para exorcizarlo. Pues la fecha fijada para la ceremonia fue el 27 de octubre. En este caso fueron trasladados, tanto él como algunos familiares, a la capilla del cementerio de Barkemich. Y al igual que en el anterior exorcismo, pues lo que querían hacer es que se llevase a cabo con total silencio para no crear nada de expectación. Pues para esta ceremonia hubo una novedad, y es que varias personalidades de esta localidad fueron invitadas para la asistencia, para que pudiesen ser testigos de lo que allí iba a ocurrir. La ceremonia comenzó a las 6 de la madrugada y, como en el de su hermano, fue necesario atarle los pies y las manos por la fuerte agitación que tenía. Y es que en esta ocasión su fuerza era de tal calibre que logró soltarse e intentó escaparse. La fuerza que tendría el chico, aunque se abalanzaron sobre él y finalmente lograron retenerlo. Pues de una forma inesperada, y además justo cuando llegaron al Sanctus, el endemoniado se calmó. Y durante la lectura del Evangelio de San Juan, como ya hicieran con su hermano, el maligno comenzó a insultar al sacerdote, pero además insultos muy gordos, diciendo que no se iría por mucho que le dijesen. El sacerdote hizo de todo para que se marchase, pero es que resultaba imposible deshacerse de él.
Y hasta que, como su hermano, el sacerdote lo que hizo fue sacar un rosario y ordenó, en nombre de la Virgen, que se marchase. Y el maligno, muy enfadado, dijo lo siguiente: era preciso que invocara directamente a la Gran Señora. Quiera o no quiera, ahora es menester que me vaya. Y después de todo esto, el chico comenzó a tener fuertes convulsiones. También había pasado con su hermano, para después, pues nuevamente caer al suelo y quedar inmóvil. A los pocos minutos, José despertó y, como si de un largo sueño se hubiera tratado, pues abrió los ojos y reconoció a los familiares, a las personas que allí estaban. Todo parecía indicar que el segundo poseso ya estaba liberado, cosa que posteriormente pudieron comprobar, ya que al comienzo de la ceremonia el maligno había dicho que si lograban echarle del cuerpo del chico, rompería algo como señal de su partida. Y así fue. El rosario que se había colocado, que le habían colocado a José en el cuello al inicio del exorcismo, y el crucifijo que también habían colocado en el pecho, cayeron al suelo hechos pedazos. Y bueno, la liberación de estos chicos, por lo tanto, se le atribuyó a la intercesión de la Virgen María, ya que en los dos casos pues no había forma de sacar a los seres del cuerpo de los chicos, y justo cuando se nombró a la Virgen se fueron. Incluso ellos se vieron resignados, los dos chillaron y enfurecieron cuando se lo dijeron en nombre de la Virgen, porque decían que ahora ya tenían la obligación de marcharse. Y de hecho en un jardín que se encuentra frente a la casa de los Barner, actualmente, pues hay una estatua de la Virgen Inmaculada con una inscripción que dice lo siguiente: a perpetua memoria de la liberación de los dos endemoniados Teobaldo y José Barner, atribuida a la intercesión de la bienaventurada Virgen de la Inmaculada en el año del Señor 1869. Visítenos en internet www.zonaocultaradio.com. Escucha el misterio en la zona oculta. Y como ya les dije, quería comentarles que se están celebrando en Madrid las 27ª jornadas de parapsicología dirigidas por el profesor José María Pilón, padre José María Pilón, que hace muy poco estuvo aquí para hablarnos de la radiestesia. Es en el Salón Borja, en Serrano 104. Son todos los lunes a las 8 de la tarde. Y les comento, bueno, si quieren información, ahora les diré el teléfono donde pueden contactar con el padre José María Pilón para asistir a estas conferencias. El pasado lunes, lunes 12 de enero, se celebró lo paranormal en mi propia vida con el padre José María Pilón. El próximo lunes 19, camina hacia tu interior con el Pilar García Paredes de Sevilla. El lunes 26, los laberintos de la mente, con el doctor José Álvaro Calle. El lunes 2 de febrero, los misterios del descubrimiento de América con Javier Sierra.
el 9 de febrero, Buscadores de la Paz, con Juan Bravo. El lunes 16, interesantísima esta conferencia, también estuvo hace muy poquito con nosotros, de Sinesio Darnell, la psicofonía actualizada, nuevas técnicas. Interesantísima, seguro. Otro de nuestros invitados estará el día 23 de febrero, Incrédulos, Creyentes, Increíbles, con el profesor Luis Sencillo, estuvo hablándonos de los sueños. El lunes 1 de marzo, la energía y el origen de los alimentos, Mercedes Sampere. El día 8 de marzo, lectura del inconsciente con Angélica Montalvo Cors. El lunes 15 de marzo, las puertas de la realidad con Paloma Navarrete. El lunes 22 de marzo, historias para el asombro de Sol Blanco Soler. Y el 29 de marzo, grandes maestros espirituales, con toda una eminencia, con Ramiro Calle, que es profesor de yoga. Son todas las conferencias que habrá dentro de las jornadas de parapsicología que va a ofrecer el profesor sacerdote José María Pilón. Ya saben, si quieren recibir más información, pónganse en contacto con nosotros, que le informaremos de todo lo que quiera y además le pondremos en contacto con los organizadores del curso, de las conferencias, mejor dicho. Y también les informo que ya hablaremos largo y tendido en abril y mayo. Habrá también algo relacionado con la radiestesia y el Padre Pilón. Recuerden que se están celebrando en Madrid las 27ª jornadas de parapsicología dirigidas por el Padre José María Pilón. www.zonaocultaradio.com. La Zona Oculta, un viaje hacia lo desconocido, con David Benito. Recortes de prensa. Y les hablamos ahora de la prensa del misterio. Me hubiese gustado comentarlo unos días antes, pero bueno, ya saben que hemos tenido unos programas bastante cargados de contenidos y no hemos tenido tiempo. La revista Más Allá, en este primer número del año, del mes de enero, pues trata de diferentes temas, entre ellos ocupan dos artículos bastante extensos el fenómeno OVNI. Uno de ellos dice, ¿por qué no nos contactan? Una investigación, un artículo escrito por Víctor Arenas, dice que es la paradoja de Fermi, la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, que se llevan tanto tiempo ahí, ¿por qué no contactan con nosotros? Un artículo bastante interesante. Otro de ellos es una entrevista que realizan a Carlos Ortiz de la Huerta, donde afirma que el fenómeno OVNI es una trama. También si les gusta el fenómeno OVNI, pues seguro que les gustará. Y hay un caso estremecedor, es la historia de Isabel Pizano. Dice que la Ouija anunció la muerte de Baldo de los Ríos, que era su marido. Bueno, pues si le gusta, seguro, con este tipo de temática, ese artículo seguro que les encantará. Y por último, destaco también en la revista Más Allá, mis temas favoritos son los fenómenos místicos, la anorexia mística, porque por muchas religiosas que luego han llegado a los altares han estado tanto tiempo sin ingerir comida, únicamente pues recibiendo la hostia sagrada, un poquito de agua y poco más, y han podido vivir durante años y años sin ingerir nada de comida. Eso es todo lo que aparece en la revista Más Allá de este mes. Pasamos a Enigmas, donde destaco también un artículo muy interesante. Ya tratamos aquí en la Zona Oculta un programa entero a hablar de los cuerpos incorruptos. Estuvimos hablando incluso con forenses, dice milagros o fenómenos paranormales.
también pues destaca al Padre Pío con los estigmas, aunque pues, no se ha encontrado el cuerpo incorrupto, pero como no, a Charbel Magluf, si no recuerdo mal, de la India, en fin, muchísimos cuerpos de personas santas que se han conservado perfectamente. Ya contaremos más adelante uno que he tenido la oportunidad de visitar, que la gente aún no lo conoce y que si Dios quiere pues saldrá a luz dentro de poco. Bueno, el caso es que en la revista de enero de Enigmas aparece este artículo dedicado a los cuerpos incorruptos. Y también tenemos que destacar ese DVD dentro de la colección Viaje a lo desconocido de Fernando Jiménez del Oso. No estamos solos, trata el fenómeno OVNI, y aparecen las imágenes, una entrevista a Giorgio Bongiovanni, estigmatizado, y también uno de los más importantes contactados. Él dará su opinión, también pues hablará en torno a los círculos de las cosechas, y también imágenes grabadas en el espacio exterior. No se lo pierdan. Un DVD que viene con la revista Enigmas, No estamos solos, dentro de la colección Viaje hacia lo desconocido, presentado y dirigido por Fernando Jiménez del Oso. Y también les recomiendo un monográfico que ha sacado Más Allá, dedicado a las casas encantadas. Muy interesante, todo casos españoles. Seguro que les gustará. Pues en las primeras hojas nos explican pues qué son las casas encantadas, el poltergeist, las investigaciones que se hacen en los diferentes lugares. Y luego nos vamos a encontrar con muchos artículos de diferentes casos. Hace no demasiado tiempo estuvo Santiago Vázquez con nosotros y nos estuvo hablando de lo que se vivió en el Palacio de Linares. Aquí aparecen las fotografías de ese vídeo donde pueden verse los espectros que hace tantos años, si no recuerdo, en el 91-92 filmaron en la casa. No se ven tan bien como en el vídeo, pero bueno, se pueden apreciar las imágenes de los espectros que aparecen en ese vídeo que grabaron en el Palacio de Linares. Este es uno de los casos que aparecen en este especial. Pues, otros casos son los sucesos de la Diputación de Granada, la Diputación de Sevilla, el Museo de la Historia de Tenerife, el Palacio de Justicia de Las Palmas, el espectro del supermercado, muchísimos artículos, todo de casos españoles, porque muchas veces nos vamos a buscar lo paranormal al extranjero y en nuestro país tenemos y mucho, con lo que hay que buscar. En este especial monográfico de la revista Más Allá, Casas Encantadas. La zona oculta. Hasta aquí el tiempo del misterio. Nos volveremos a reencontrar el próximo viernes para tratar un tema bastante solicitado y además algo que no hemos tratado demasiado en la zona oculta y lleva siendo hora. Hablaremos del fenómeno OVNI con el canario Paco Padrón. No se lo pierdan. Y por cierto, nos han llegado bastantes experiencias. Muchísimas gracias por su apoyo. Les sigo invitando a todos, si tienen algo interesante que contarnos y además poder compartir con los demás oyentes, que lo hagan. Mándenos sus historias y todas las dudas y propuestas que tengan para el programa. Ustedes mandan. En internet encontrarán cómo ponerse en contacto con nosotros. www.zonaocultaradio.com. Y dentro de muy poco tendremos página nueva. Estén atentos, tendremos material nuevo. Un auténtico placer el haberles acercado un viernes más la zona oculta. Hoy me despido con una frase del famoso escritor Paulo Coelho. Dice así: solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Buenas noches, hasta el próximo viernes, sean felices. I see trees of green, red roses too.
I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how they feel. They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.